Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, el último jefe que tuvo las llamadas FARC, cuando estaban en ejercicio de su acción revolucionaria. A ver, señor Londoño. Esta vez sin el alias, ¿no? El presidente de la República anunció anoche en las Naciones Unidas que va a impulsar un procedimiento de fast track que llevaría al país a reducir los plazos de tiempo para cumplir con efectividad el acuerdo de paz. ¿Usted qué opina? La idea es muy interesante, Yamil, y muy práctica. Y dice uno, y hasta muy pertinente. Pero creo que eso hay que conversar, no lo habíamos hablado, que yo recuerdo, pues no he estado en el escenario, yo sé que estábamos trabajando un plan de choque en función de ver cómo aprovechamos estos 2 años para adelantar todo lo que más se pueda en función de la implementación del acuerdo. Pero eso requiere de un acuerdo político, requiere trabajar el acuerdo nacional, el pacto nacional que está incluso planteado, mandatado por el mismo acuerdo, y en el cual pues el ministro Cristo nos dijo que iba a ser un abanderado de ese pacto nacional. No se trata de una constituyente, ¿no? No, para nada. No, sino de agilizar los trámites. Agilizar los trámites, es decir, que no tengamos que pues, esperar una legislatura hasta que salga el cambio de la norma. Que el fast track es hacer rápido como se hizo inicialmente, con una cantidad de normas que había que sacar rápidamente cuando en el gobierno de Santos. Es decir, el fast track que ha anunciado el presidente Petro, ¿está usted de acuerdo completamente con hacer lo que es utilizar la vía rápida? Yo digo, vuelvo y le digo, ¿no? es pertinente y se enmarca dentro de la situación que hay de atraso en la implementación del acuerdo, pero siempre y cuando logremos ese acuerdo, porque esto hay que ir en el Congreso, y tenemos un Congreso que no es fácil, y ese Congreso pues tendríamos que hacer mucha pedagogía y mucha conciencia. Yo no lo creo que sea imposible, se puede trabajar, pero no ponerlo como es decir, como algo que ¿cómo es la palabra? Se me va aquí, pero como algo que si se da, que si no se da, entonces no va a haber implementación. No, yo creo, y lo vuelvo y lo repito, que lo dije en el programa anterior, aprovechemos estos 2 años. Se pueden hacer muchas cosas, si hay voluntad política. Pero mire, en nuestro compañero habló allá también, Federico Montes, en Naciones Unidas, planteó nuestra posición en las Naciones Unidas, comenzando por nuestro compromiso total con lo valga la redundancia, con lo que nos comprometimos ante la sociedad colombiana y el mundo. Nuestro compromiso de seguir trabajando por la implementación como está en el acuerdo planteado. Pero exigimos de que haya una coordinación institucional. Bueno, ya recibimos un mensaje y estamos como dando un compás de espera de que el ministro Cristo pues se sintonice y comience a articular, porque hay una desarticulación institucional en estos 2 años que ha enredado la implementación del acuerdo, comenzando por temas tan sensibles, Yamil, la seguridad. Si no tenemos garantizada la seguridad física, nos han matado más de 427 compañeros firmantes, nos han amenazado y está dando un hecho en este momento muy grave. En Miravalle, una región del Caquetá, donde está concentrado un grupo nuestro, desarrollando allá la reincorporación con proyectos muy hermosos, como el proyecto ese de navegar, se me olvida el nombre exacto de eso, en las canoas por esos ríos corrientosos, y han ido a distintas partes del mundo a representar a Colombia, y como firmantes. Y todos estos proyectos pues se van a ir al traste porque las disidencias, o un grupo de las disidencias que anda peleando con el otro grupo, entonces decidió que tenían que salirse de ahí los compañeros. Y eso se nos ha complicado y hemos ido a las instituciones a hablar de ese tema. Lo habíamos previsto, lo habíamos dicho, habían habido alertas,
Pero nadie en el gobierno se movió en función de eso. Y eso es lo que cuestionamos nosotros. Perdone, y eso es falta de voluntad política, Yamí. Pero perdone, ¿qué fue lo que pasó en Miravalle? Que los compañeros nuestros que viven allí, los firmantes, Sí. le resultan incómodos a los de Mordisco. Y entonces los de Mordisco, no, es que ellos son de los de la segunda Marquetalia, que eso es estigmatismo muy peligroso. Y entonces, que se tiene que salir de ahí. Pero eso se había previsto hace rato, Yamí, y eso es lo que quiero insistir. Y no se tomaron medidas. Y tenemos otros asentamientos de firmantes que están en la misma situación, y hace rato se ha hablado con el gobierno, con las instituciones que tienen que ver con eso. Y no, algunos actores, otros no. Imagínense ahora, para el traslado, me dicen, leí por ahí que se anunció para el 15. Supe de una discusión con las instituciones que tienen que ver con eso, que no hay plata. Entonces yo decía, si este gobierno no tiene plata para garantizarnos la vida a los firmantes y a los líderes sociales que están asesinando, apague y vámonos. Entonces aquí no hay posibilidad de construir sociedad, aquí no hay posibilidad de construir nación, porque es un Estado incapaz de garantizar la vida a los colombianos. Y yo creo que ese no es el espíritu del gobierno que está tratando de implementar y del proyecto político que está ejecutando el presidente Petro, que le acompañamos y seguimos acompañando y comprometidos con él a pesar de estas dificultades. Usted mismo, señor Londoño, teme por su vida. Claro, y a mí trataron de hacerme un atentado, los de la segunda, y eso se descubrió gracias a la diligencia de la inteligencia de la policía. Algunos me criticaban porque yo en ese momento salí a agradecerles, pero si es que yo lo vi, estaban las armas a unos 250 metros por aire del sitio donde yo dormía con mi compañera y mi hijo. Y eso fue una realidad. Muchos trataron de distorsionar la cosa, pero eso fue cierto, están ahí, están evidencias. Capturaron los responsables, el que está infiltrado en mi esquema, un hombre que era de la confianza del paisa Oscar. Cuando la fiscalía lo captura, él cuenta todo de inmediato. Y entonces eso no es... Y sabemos que siguen en ese propósito. Entonces uno sabe que eso está latente. Pero bueno, eso no nos va a desestimular, ni nos va a hacer escondernos. Aquí seguimos y vamos a seguir con más entusiasmo porque tenemos un presidente que está comprometido con la paz. Nosotros estamos convencidos de eso. Lo que pasa es que no ha encontrado, digamos, el equipo de gente que entienda realmente el acuerdo, el espíritu del acuerdo, y de pronto él tampoco ha leído mucho la letra de todo el acuerdo y entendido el espíritu del acuerdo. Yo una vez propuse que sería importante, así, si él no podía estar, estuvieran todos los funcionarios que tienen que ver con la implementación y tener una conversación con quienes estuvimos, especialmente con los negociadores del acuerdo, del presidente Santos y de parte de las extintas FAREP, para conversar, ojalá un día completo, sobre cada uno de los puntos, cómo se firmó, cuál es el espíritu y cuál es el significado de todo eso, esa letra que está en esas 310 páginas, 327 páginas, pero bueno, eso nunca se ha dado y nosotros nos hemos dado cuenta con funcionarios que ha puesto el presidente Santos en función de la implementación, que no saben absolutamente nada, están desorientados de lo que ha sido el acuerdo, y así es muy complicado. Pero bueno, estamos con optimismo. Lo que pasó ayer, y a mí es histórico, de verdad es histórico, ojalá la sociedad colombiana lo entienda, que las dos altas partes que firmaron ese acuerdo del 2016 estén en el Consejo de Seguridad, en el marco del seguimiento que hace, el monitoreo que hace esta entidad, que es una entidad en el mundo. Lo que significa el Consejo de Seguridad es de alto calado, alto calibre. Es decir, a pesar de las dificultades, señor Londoño, que evidentemente existen, usted no ve en peligro real la paz firmada por usted mismo en Colombia. No, hay dificultades. Sí. No, y mucho menos en este gobierno. No, fuimos optimistas en el gobierno de Duque.
Que recuerde que un alto dirigente salió a decir y salió en la televisión y rasgando los papeles, los acuerdos hay que hacerles trizas. A mí alguien me entrevistó en ese momento. ¿Yo qué opinaba de eso? Dije, pues, si lo hacen trizas, recogeremos triza por triza y lo iremos hasta que lo volvamos a armar. Pero nosotros de aquí no nos vamos a mover. Por eso decir que el acuerdo ha sido un fracaso, no es un fracaso. El acuerdo, y lo estamos viendo ahora, está más vivo que nunca. Y ante el mundo, es que eso tiene un significado de mucha importancia, se lo decía en la entrevista, en la sección anterior, está todo el Consejo de Seguridad unificado alrededor de la paz de Colombia. Usted sabe las diferencias que hay entre Rusia, Estados Unidos, China, Francia, bueno. Y frente al tema de Colombia, siempre han estado con una sola posición y acompañamiento. Por eso yo en algún momento dije, nosotros tenemos que mandarle mensajes a ese ente tan importante en el mundo, mensajes que no generen confusión, que les dé a ellos claridad de que estamos comprometidos y que vamos a sacar adelante este proceso. Ahora mire, señor Lozano, el presidente de la República dijo ayer ante Naciones Unidas que Colombia es el país más desigual del mundo. Y luego explicó que la desigualdad a la cual él hace referencia es a la desigualdad territorial, que una cosa es la vida de la gente en las ciudades y otra diferente es la vida de la gente en los que eran territorios. Yo creo que esa desigualdad es innegable, y una desigualdad que en buena medida generó violencia. Generó violencia porque ante la protesta de la gente por esa desigualdad, el Estado respondió con una agresión, como fue Marquetalia. Allí nacen las FARC, fruto de esa agresión del Estado colombiano, de unos grupos campesinos que estaban luchando por la tierra y porque se les apoyara en la producción, en el trabajo sobre la tierra. Y esa desigualdad se ha ido profundizando y es una generadora de violencia en la medida en que el Estado responda de manera violenta a las inconformidades y a las luchas por tratar de mermar esa desigualdad. En eso lo compartimos. Es más, nosotros lo hemos dicho, nos consideramos partido de gobierno. No porque tengamos burocracia, no tenemos ni un ascensorista en ninguna de las instituciones del gobierno. Pero el proyecto político del presidente Petro es igual a nuestro proyecto, es casi igual a nuestro proyecto político. Nosotros en un ejercicio académico dentro del partido cogimos las dos plataformas, la plataforma de nuestro partido y la plataforma con que él llega a la presidencia, y son similares. Entonces, por eso nosotros defendemos este gobierno, estamos con él, tenemos una bancada de 10 parlamentarios que siempre han estado ahí. Varias gente nos dice, pero ustedes son... Bueno, no. Iba a usar una palabra que de pronto no es correcta en televisión, pero bueno, ustedes, ¿cómo no saben hacer política? Quieren 10 parlamentarios. Pues hombre, mire lo que hizo Julano, y le ponen un ejemplo. Julano se salió, era un voto acreditado, y él se le salió. Para lo fueron a llamar, venga, siéntese. ¿Qué es lo que quiere? ¿Usted qué quiere? Pero ahí se sienta para que vote. Con nosotros no tienen que hacer eso. ¿Ustedes quieren? Y lo ha reconocido el presidente, lo ha reconocido los ministros de gobierno que han habido. Lo reconocen los funcionarios del gobierno. Somos una bancada disciplinada y que estamos ahí votando todos los proyectos del gobierno. ¿Por qué? Porque lo acompañamos, porque lo sentimos que interpretan también nuestro proyecto político. Y ahí estamos, en función de eso. Pero no por eso, hicimos hace poco una reunión de toda la dirección del partido, que somos 75, 38 mujeres, 37 hombres, y ahí en esa reunión miramos y hablamos de todas las críticas que le hacemos al gobierno, pero dijimos, con este gobierno estamos, pero no por eso vamos a dejar de criticar lo que consideremos que está mal, porque además una crítica no destruye un proyecto político. En cambio, la falta de crítica sí puede producir que se acabe un proyecto. ¿Y ustedes desean conservar o ampliar la representación que tienen en el Congreso? Le preguntaba al señor Londoño si ustedes aspiran a mantener o a aumentar la representación que tienen
en el Congreso hoy. Mire, a mí, si hay algo que a mí me preocupa de esa discusión, es que el debate se vaya para allá, y esto es lo que estamos planteando. Nosotros no estamos en función de que, si un acuerdo político dice, no, pues que se mantengan las curules, pues yo aplaudo, pero ese no es nuestra esencia, no. Nosotros lo que nos interesa más es la implementación de los puntos del acuerdo, que son 6 y son integrales, que se debieron haber implementado de manera simultánea. Pues el tema de tierras, bueno, que el presidente lo dice todos los días, yo creo que no hay discurso, no lo repita. El tema de tierras, que fue el primer punto discutido en La Habana, porque es el uso, la tenencia del uso de la tierra, lo que en buena medida, o lo que ha generado el conflicto en Colombia. Está la reforma política que es la falta de democracia, el cerrar los espacios a muchos grupos alternativos en el país. Eso es una deuda que tiene el Congreso con Colombia y con el acuerdo de paz. Porque la propuesta que salió de un grupo que el acuerdo conformó para que hicieran la propuesta al Congreso, eso se dejó a un lado, y es una deuda que está ahí. Y no estamos hablando de las curules, no. Estamos hablando de que se amplíe la participación, porque es que el acuerdo lo hicimos y hay que reiterarlo, no para nosotros. Sí, ahí está la reincorporación nuestra, pero lo fundamental es para sentar las bases mínimas para trabajar en función de la reconciliación de los colombianos. Reconciliémonos y trabajemos en paz por los cambios que este país necesita. Ahí están los mínimos, unos mínimos. Yo le dije a Petro, él nos critica, que nosotros son 15 millones de hectáreas las que son productivas y nosotros solo metimos 3 en el acuerdo. No, pues es que no queríamos hacer la revolución en un acuerdo, en una mesa de negociación. No, las bases mínimas. La reforma política sí tiene muchas limitaciones, pero hay elementos básicos en una reforma política que es la que queremos que se implementen. Pero, pues es que mire, dentro de las cosas que dijo el presidente de Naciones Unidas, está esta: se requiere una reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales para la compra administrativa express de tierras. Eso fue una larga discusión que tuvimos, incluso en los años que le quedó, los meses que le quedó a Santos en función de la implementación. Y recuerdo estar sentado en una mesa ahí con sus ministros y nosotros también ahí hablando de ese tema. Y él, hablando de tema, en un momento dijo, oiga, y en la Constitución no hay una figura que podamos recoger en función de ese tema. Al fin nadie respondió, pero sí hay trabas y se encuentran. Pero también hay muchas cosas que pueden hacer. Muchas cosas, y en el acuerdo está. Yo le plantearía al presidente Petro que se lea con detenimiento ese primer punto, que ahí damos posibilidades de trabajar en función de comenzar a darle tierra a la gente que la necesita. Sí, la reforma ya, digamos, radical, necesita de cambios normativos de mucha más profundidad. Y en eso tiene razón, es decir, para construir una gran avenida o una carretera, la Constitución autoriza, pero para darle tierra a los campesinos, la Constitución no autoriza. Hombre, busquemos ese consenso dentro de las fuerzas políticas de este país y hagamos esos cambios. Claro, en eso lo acompañamos. Pues mire, señor Londoño. Es que miren, el mismo presidente dijo ante Naciones Unidas lo siguiente: asimismo se requiere una transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos con acceso a crédito y una formalización de títulos con mecanismos especiales. Nosotros hemos sido víctimas de todas las trabas, nosotros los firmantes. Ahora, ¿cómo serán los campesinos allá? Me imagino. Pero también hemos sido testigos de que cuando hay voluntad política se avanzan en cosas, que hay que buscar esa reforma, esos cambios, hay que unificar eso, me parece muy bien, unificar todas las entidades para que sea una sola entidad. Pero ahí tenemos, mire, hubo un funcionario que lo sacaron, yo no sé por qué, pero salió de ahí, pero ese funcionario tenía voluntad política y nos alcanzó a dar como 4 o 5 predios a los firmantes en distintas regiones del país. Pero ahí estamos. Ahí lo cambiaron
El otro dijo que iba a continuar, pero hasta ahora ahí seguimos. Falta legalizar bien todos esos predios. Y miren, sin estructurar los proyectos productivos, ya en San Juan de Arama, se le llama el espacio Georgina, ya a los compañeros les tocó pagar casi 40 millones de impuestos sin arrancar a producir. Y uno dice, sí, hay norma y todo, pero hay falta de voluntad política. Hay falta de voluntad política. ¿Por qué no se da unos 3, 4 años muertos en función de eso, no? Y entonces los compañeros tocó hacer una recolecta entre todos, una vaca entre todos para pagarle impuestos, porque si no después vienen multas y entonces vienen los intereses. Y estamos en eso. Que uno dice, son cosas que se pueden resolver. Yo estoy seguro que tienen los instrumentos ahí para resolverlo. Entonces, voluntad política. Y yo aprovecho para seguir y sigo insistiendo en eso y hago el llamado. Bueno, ahora hay mucha esperanza con el ministro Cristo, que entiende esto, que va a articular esas instituciones y esperamos que ya él se contextualice bien. Estamos dando un compás de espera y le hemos dicho que estamos a disposición para trabajar junto con él en la implementación del acuerdo. Pero 40 millones de pesos ¿en qué? De impuesto a la tierra que le dieron. O sea, a usted les dicen, tenga este pedazo de tierra, no hay proyectos productivos todavía, eso hay en enredos de esa burocracia de tanto se queja el presidente y tiene toda la razón, pero también buena parte es voluntad política. Pero digo, el presidente tiene razón en lo que denunció en Naciones Unidas, pero es que es el mismo Estado el que no actúa. Bueno, si yo digo voluntad política y yo no le cargo toda la responsabilidad a él, claro, es el jefe el que está timoneando, pero hombre, hay que exigirle a los... Él se quejaba, y creo que lo ha dicho públicamente, de ministros que les da, y de funcionarios que les da miedo actuar, que tienen la Procuraduría encima, etc. Yo digo, hay que poner gente que tenga audacia y disposición y que se la jueguen, porque es la paz de Colombia. No es el problema de tierras para nosotros. Yo pongo ese ejemplo, si yo le pago a los campesinos, pues aquí no vamos a construir paz, no vamos a resolver uno de los mayores problemas que ha generado violencia en Colombia, que es la tenencia del uso de la tierra. Pero mire, señor Londoño, no hay duda de que estamos en guerra. Eso no se puede ocultar. Hay un conflicto que todavía se mantiene. Hay un conflicto. Pero hay regiones con que se han sentido los efectos del acuerdo. Yo vengo de Chaparral, hace poco estuve allá, y ya se siente, y la gente lo dice. Es que gracias al acuerdo que podemos ir a Ataco, gracias al acuerdo que podemos ir a X sitio, donde antes no se podía. Y ahí estamos trabajando. Hay dificultades, hay angustias, hay temores, pero estamos trabajando en paz. Y hay muchas regiones, desafortunadamente en otras. ¿Por qué? Y ahí sí, pues aprovecho, ya que usted me da esta oportunidad, una crítica constructiva al expresidente Santos. El expresidente Santos planificó muy bien el diálogo, la negociación. La planificó, se asesoró de expertos internacionales, expertos del Pentágono le formaron mucha gente en función de la negociación. Planificó hasta minucias de lo que podía hacer la firma del acuerdo y planteó unas líneas rojas, pero en función de la implementación, ahí sí falló. Y falló desde el primer día, porque desde el primer día nos incumplieron. Cuando la gente llega a estas regiones como Miravalle y los distintos espacios que cuando se llamaron zonas veredales, la gente encontró un peladero. Nada. Y se había garantizar las viviendas, la alimentación, nada. Comenzó a la gente nuestra. No se desanimó nadie. Claro, eso impacta. Pero nadie desanimó, dijo, construimos. Se dijo, vamos a construir entonces unas viviendas y nos dieron los materiales. Los trabajamos. Provisionales de 6 meses. Usted va a esos espacios y encuentra las mismas viviendas. Ya casi para cumplirse 8 años. Pero... Pues señor Londoño, muchas gracias por aceptar su invitación y esperamos todos que por fin haya un acuerdo nacional para lograr la anhelada paz. Gracias, Yamil, por dar esta oportunidad.
de que pues, se recojan estos mensajes. Usted que ha sido un amante de este proceso, un enamorado de este proceso, lo sé, las distintas veces que hemos conversado y dado estas oportunidades, y yo estoy seguro, y dirá, pero es que hay que ser repetitivo y repetitivo. Voluntad política, necesitamos voluntad política, necesitamos que no haya estigmatización y que no se distorsionen las cosas, porque ahora van a decir, ah, claro, ahora las FARC quiere que se amplíe para que seguir las curules. De seguro que ese va a ser el mensaje, como los mensajes cuando se firma el acuerdo. A la gente que dijeron, no, si gana el sí, van a perder el empleo. Nos lo dijo mucha gente, que nos dijo después, votamos por el no, porque nos convencieron que si ganaba el sí, perdíamos el empleo. Que las pensiones, les van a quitar las pensiones para los guerrilleros. Ojalá vaya usted a las zonas y mire cómo viven los compañeros firmantes. Tenemos gente, mire, hoy, en esta semana estamos haciendo vaca entre todos nosotros y le estamos haciendo un llamado a la gente de buena voluntad para un compañero, el compañero Nevado, se llamaba en las filas, ya un hombre de edad, un artista que se ha dedicado después de la firma del acuerdo a formar muchachos en la cultura, en el teatro, en la danza, está con cáncer y no tiene, le han cortado los servicios públicos donde vive porque no tenía con qué pagar. Pero bueno, qué barbaridad. Ahí estamos. Señor Londoño, muchas gracias. Gracias. Por aceptar la invitación y esperamos que todo se arregle. Ahí estamos. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí, en CM.